Uno de los más grandes problemas que va a tener el presidente López Obrador y la cuarta transformación en general será el relevo generacional. Morena es Andrés Manuel. La cuarta transformación es Andrés Manuel. Esto va a generar un problema. Y simplemente ahora hay que echarse para atrás y dejar ver cómo se hacen pedazos. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Bueno, al parecer muchos, vamos a tratar a la gente que nos ve. No sé si se acuerdan ustedes este proceso que llevaban en las administraciones priistas, en donde se daban a conocer quiénes eran los tapados. ¿Se acuerdan? Inclusive salías a las calles y a mí yo creo que me tocó de los últimos procesos de los tapados y te vendían inclusive en los altos muñequitos que tenían una capucha en la cabeza, ¿no? Que representaban a los delfines del presidente y a los posibles a llegar a la sucesión presidencial. ¿Quién iba a ser el que por dedazo se iba a convertir en el próximo presidente de México? El último proceso de los tapados, pues yo creo que fue ese en donde Luis Donaldo Colosio pues muere en Lomas Taurinas, ¿no? Ya después de eso, pues las transiciones fueron distintas y se acabó este proceso de los tapados, que al parecer regresa con esta transformación en donde ya se dio el banderazo de salida para ver quiénes van a ser o quiénes son los delfines y quién será el candidato del presidente Andrés Manuel López Obrador, que llegará un momento en que no sé si ya tomó la determinación o si la va a tomar la determinación o si está debatiendo a ver quién se pone, quién es más fuerte, y seguramente lo hará como lo hace todo, a través de la manipulación, pero sobre todo a través del enfrentamiento. He venido sosteniendo desde hace por lo menos 2, 3 semanas que uno de los más grandes problemas que va a tener el presidente López Obrador y la cuarta transformación en general será el relevo generacional. ¿Quién va a ser el siguiente? Porque seamos sinceros, Morena es Andrés Manuel. La cuarta transformación es Andrés Manuel. Y alrededor de Andrés Manuel López Obrador se ha generado todo un culto que viene desde hace mucho tiempo. Cuando Andrés Manuel López Obrador entra a las filas del PRD, todo se convierte en él y se centra en él. Y abajo de él existían una serie de tribus, bueno, las que quieras. Eran 13, 14, 15 tribus que debajo del PRD hacían y deshacían en lo que Andrés Manuel López Obrador construía. Pero que al final del tiempo lo que los acabó matando fue el enfrentamiento de estas propias tribus que, hay que decirlo, acabó con la izquierda mexicana, porque acabó con el PRD y Andrés Manuel López Obrador y su movimiento, pues no es precisamente un movimiento de izquierda. Es más, muchos movimientos de izquierda sienten vergüenza al ver cómo actúa Andrés Manuel López Obrador. La imagen del eterno candidato, querido y adorado por el pueblo. La imagen de un presidente que no solamente es el presidente de México, sino que es el Mesías, es el ungido, y que de no levantarte la mano no tienes posibilidad alguna. Todos los diputados, senadores, candidatos a gobernadores, a presidentes municipales, a lo que sea, lo primero que quieren sacar en sus campañas políticas es su figura respaldada por Andrés Manuel López Obrador. Si tú no tienes una foto con Andrés Manuel así o levantándote la mano, no eres absolutamente nadie. Y entonces esto va a generar un problema. Y simplemente ahora hay que echarse para atrás y dejar ver cómo se hacen pedazos. Por un lado, tenemos a Claudia Sheinbaum.
Claudia Sheinbaum ya prácticamente está en campaña y esto nos va a llevar a tener un problema importante en la Ciudad de México, porque va a empezar a existir una desatención importante de sus puestos de trabajo. Entonces, la Ciudad de México va a tener que ser gobernada por alguien. Y el que está ahí en la línea de la sucesión y presto para ocupar el puesto se llama Martí Batres Guadarrama, que ya está inclusive metiéndose a los golpes en lo que Claudia tiene tiempo de atender su agenda federal, porque va a necesitar ese tiempo. Otro que ya se lanzó a la presidencia de la República, Marcelo Ebrard Casaubon. Es otro de los grandes delfines del presidente, un hombre que ha estado atrás de Andrés Manuel durante muchos años y que se conocen de hace muchos ayeres, desde que principalmente Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno del Distrito Federal y Marcelo Ebrard era su secretario de Seguridad Pública. Pero no solo eso, Marcelo fue un elemento tan importante para Andrés Manuel López Obrador que lo deja en la jefatura de gobierno del Distrito Federal, convirtiéndose Marcelo en el jefe de gobierno y dejándonos tras su paso grandes incidentes como el de la línea 12 del metro. ¿Quién más se quiere lanzar a la presidencia por Morena? Ricardo Monreal. Ricardo Monreal fue un hombre importante para Andrés Manuel López Obrador al inicio del movimiento, porque Ricardo es un hombre viejo de política. Ricardo sabe negociar con los grupos parlamentarios. Ricardo fue gobernador de Zacatecas. Ricardo fue alcalde de una de las delegaciones más importantes en ese momento del Distrito Federal, que fue la Cuauhtémoc. Pero no solo eso. Ricardo le demostró a Andrés Manuel López Obrador la confianza para el acarreo político de sus simpatizantes. Durante mucho tiempo, Ricardo fue el encargado de llevar, de llenar las plazas, de llevar ese dinero, los papelitos, por los cuales inclusive fueron agarradas varias personas con enormes cantidades de dinero en efectivo en Chiapas, en el Estado de México, en Oaxaca, en donde Ricardo mandaba a sus compinches con maletas llenas de dinero para poder acarrear políticamente a el personal que iba a llenar las plazas públicas para recibir a Andrés Manuel. Andrés sabía que Ricardo iba a ser un contrincante y hubo una negociación política en donde, entre otras cosas, le dan la gubernatura de Zacatecas a su hermano David. Porque usted y yo sabemos que David no tiene la madera para ser gobernador del estado, sin embargo, ahí está. Y por supuesto, queda uno último. Un silencioso Adán Augusto. Un hombre que hoy ocupa la Secretaría de Gobernación y que nuevamente ha demostrado una lealtad incondicional al presidente de la República. Me llamó mucho la atención dentro del marco del Día del Trabajo, al que se llevó Andrés Manuel López Obrador a hacer campaña política fue justamente Adán Augusto, que en el marco de este Día del Trabajo llegan a Dos Bocas, en la tierra que los vio nacer a los dos, porque los dos son tabasqueños, y se van justo ahí a Tabasco a recibir a los trabajadores, en donde Adán Augusto, cuando es presentado, es fuertemente abuchado. Sin embargo, el mensaje del gobernador de Tabasco fue importante. Hablaba de la analogía del vuelo de los gansos, porque los gansos son importantes. Me canso ganso. Y entre los ejemplos que ponía, hablaba el gobernador del estado de Tabasco, que era importante la fortaleza de que cuando un ganso se cansa, entra otro ganso a poder llegar a este relevo de fuerzas para la migración, para el avanzar hacia adelante. Hablando del ganso que tenía al lado de él, que era justamente Adán Augusto. Así está la contienda con estos 4 participantes que estoy seguro van a dejar casi hasta la vida para ver quién será el ungido del presidente de la República para convertirse por paliza en el nuevo presidente de México. Las cosas, dudo que no vayan a estar interesantes. Esta contienda presidencial que viene, no solamente nos vamos a jugar la permanencia de Morena, nos vamos a jugar el destino de México en torno hacia dónde vamos. Si seguimos siendo un país democrático con una oposición que lucha y aprovecha estos flancos de debilidad, o nos convertimos ya de plano
en un país socialista en donde la esperanza muere. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.